honor que me hayan invitado a mi proyecto ya lo aprobaron, pero estoy, bueno, estudiando mucho y claro, me resultaba magnífico porque así practico todo lo que tengo que hacer con respecto a esto de la ética de las publicaciones científicas, que es para todos los que somos investigadores apasionante, porque hay mucho más de lo que creemos que hay. Comienzo por los conflictos de interés. Realmente no tengo conflicto de interés y quiero precisar que cuando hablemos de los conflictos de interés tenemos que decir todos. O sea, no tengo conflictos ni personales, ni financieros, ni políticos, ni religiosos, ni institucionales en esta presentación y tampoco utilicé inteligencia artificial generativa, porque esto incluso lo vamos a ver después y siempre es importante aclararlo. Y aquí, bueno, una caricatura para comenzar. No sé si quieren, pueden participar y decir si alguno de ustedes ha sido o es investigador. Bueno, todos debimos haber hecho por lo menos las tesis de grado, de los pregrados y luego de todos los posgrados. Y esto es como usualmente se siente cuando ya por fin tienes la tesis escrita, cuando tienes un trabajo de investigación escrito, llegar hasta el final donde dice allá paper aceptado, eso es complicado. Uno ve como mucha gente te va poniendo trabas y a veces son los mismos coautores que están contigo que pueden no terminarte de ayudar o no incluso aceptar la publicación, no revisarla al final. Los colaboradores quizás crean que quieren ser autores y quisieran estar allí, pero tenemos que tener bien claro que son totalmente diferentes, ya lo vamos a ver. También están los bioeticistas con el comité de bioética. También creemos que es una traba, pero lejos de serlo, no lo es, más bien es una gran ayuda, pero inicialmente creemos que sí. Los árbitros participan y allá al final les coloqué al editor, porque él es el que tiene la última palabra para decirlo si se va a publicar o no. Entonces, saliendo de todo esto, vamos a ver cómo cada uno de estos actores participa en las publicaciones científicas. Entonces, ¿por qué existe? Porque, bueno, una vez que ya hayamos investigado, es importante divulgar lo que conseguimos, ¿de acuerdo? Es esencial para que la ciencia se desarrolle, pero esto debe seguir criterios éticos para que no existan las malas conductas científicas, que también vamos a ver que hay muchísimas. Y bueno, poco a poco se han ido creando aspectos éticos más especializados, lo que ahora se denomina ética de la publicación. En las perspectivas, sabemos que la ética está implícita en todo y en la investigación no se escapa de ello, porque no solamente es tener la idea, planificarla, ejecutarla, que ahí va la ética, sino luego en escribirla y en enviar el manuscrito. Muchos autores entonces han agrupado las prácticas éticas de acuerdo como a esos actores que van a ir participando. Y vamos a hablar justamente de estos cuatro, de los autores como tal, de los editores, de los árbitros y de los impresores, o sea, lo que van a hacer. Aquí, por ejemplo, este es el autor, que puede ser autor o autora, obviamente, y les puse una imagen de una persona muy joven, porque es que un autor puede ser una persona muy joven, a diferencia de los editores y los árbitros, ¿de acuerdo? Nosotros con nuestra tesis de pregrado, por ejemplo, ya pudimos haberla publicado sin ningún problema. Entonces, el autor no necesariamente tiene tanta experiencia como lo van a tener los del comité de ética, los árbitros y los editores. Por eso es que tenemos que estar todos en conjunto. Pero hay criterios para definir si una persona que participó en una investigación se puede declarar como que es autora o no. Entonces, ¿qué debe estar? El autor debe haber participado en la concepción y en el diseño de la investigación, en la adquisición de todo de la muestra, en el análisis y la interpretación de datos, en la redacción y haciendo una revisión crítica del mismo, aprobando finalmente el manuscrito y responsabilizándose de todos los aspectos del trabajo. Cuando se va a enviar un trabajo a publicación, ciertamente hay a un autor principal, el autor de correspondencia. Sin embargo, luego están los coautores que necesitan cumplir todo esto y también todos sus datos van a ser enviados a las revistas. Hay personas que ciertamente colaboraron con la investigación, pero no son los autores, es decir, aquellos que participaron
en adquirir cómo financiarse, o los que supervisaron a un grupo de investigación, el apoyo administrativo que es fundamental en cualquier investigación y también luego en las publicaciones, el que asiste en redacción, en edición técnica, en idiomas, si hay que hacer una traducción, por ejemplo, del resumen, o en las correcciones de las pruebas. Estos se tendrían que distinguir de los autores y serían los colaboradores. Ahora, yo esto se los pongo porque ahorita justamente con mi hija estoy estudiando para el catecismo, y esta es una de las oraciones que se tiene que aprender, que es el yo confieso. Y se las voy a poner para que ustedes mismos piensen como investigadores si hay algo que confesar. ¿Qué significa algo que confesar? Si en algún momento, sabiéndolo o no, cometieron alguna mala conducta científica. Y ya vamos a ver cuáles son. Yo personalmente les digo que sí, cuando ahorita estudio y profundizo más acerca de las publicaciones, me doy cuenta de que ojalá hubiese sabido esto mucho antes, incluso cuando la tesis de pregrado, porque nos lanzan a esas tesis sin una buena preparación en ética en la publicación. Entonces, ¿qué no deseamos? Y por lo cual debemos hacer reflexión personal. No es necesario que nos las digan. Yo tampoco les voy a decir las que yo vi como las cuales estaban más comprometidas, pero sí, sí las tenemos que ver. Por ejemplo, esta. Cuando se designan los autores, muchas veces se incluyen a los jefes de servicios, por ejemplo, que es la autoría honorífica, es decir, no contribuyó realmente en nada en esta investigación, pero por su posición o prestigio, por su influencia académica, se incluye. Y muchas veces se hace incluso solamente para darle como más validez, porque capaz el primer autor, que es el que realmente trabajó, es un residente de posgrado, pero entonces se incluye al jefe de servicio para darle más visibilidad a este trabajo. Eso realmente no debería ser. Si va a participar, por supuesto que sí. El autor de regalo es aquel que no ha contribuido tampoco, pero se incluye como un favor, un gesto de buena voluntad, e incluso como un intercambio. Es decir, yo hice un trabajo y te incluyo. Ahora tú haces un trabajo y me incluyes. Tú no me revisas a mí, yo no te reviso a ti, pero tenemos dos publicaciones. Eso tampoco es éticamente aceptado. Y la autoría fantasma es el que sí contribuyó, pero por alguna razón no lo reconocen como autor. Incluso uno de mis adjuntos decía algo así muy coloquial, decía, no me metas, pero tampoco me saques. Es decir, no me metas en lo que no he hecho, pero tampoco me saques en lo que sí he hecho. Y eso tenemos que estar pendientes. ¿Y por qué a veces, a pesar de contribuir, no se le reconoce? Bueno, a veces porque tiene menor rango, menor experiencia, no, su nombre no me interesa que esté allí, o hay personas que a veces sí participan, pero no quieren ser nombradas. Estas dos las he visto y bueno, hay que entender que no debe ser así. Si usted no quiere ser nombrado, entonces no participe. Bien, ¿qué más? Debemos declarar la inteligencia artificial, si la usamos o no la usamos. Muchas veces, o sea, ahorita la inteligencia artificial está apareciendo y cada vez más. Realmente yo sé que todos aquí la hemos utilizado, yo hoy no la utilicé para esto, pero sí hice una prueba. Yo dije, bueno, voy a ver cómo hace la inteligencia artificial para hacer la presentación. Pero después vi que no quedaba como a mí me gustaba, lo deseché, aparte también eso hay que pagarlo, y la hice yo sola, pero eso pronto va a ser una realidad. Y debemos declararlo, ¿de acuerdo? Porque está cada vez más presente, no solo en la publicación, sino desde la investigación, e incluso hay varias aplicaciones de inteligencia artificial que le ayudan a los editores y a los árbitros para ver si estamos plagiándole la información a otras personas, o si también el escrito lo hizo una inteligencia artificial. Entonces, como autores, pudiésemos, obviamente podemos utilizarla, pero tenemos que declarar si la usamos. Y si no la usamos, también tenemos que declarar que no la usamos. La idea siempre es mantener transparencia, se llama transparencia editorial y transparencia también en los autores de lo que estamos expresando. ¿De acuerdo? Bien.
En conflicto de interés de los autores, como en mi primera lámina, es importante declarar no solo el financiero, porque casi siempre creemos que el conflicto de interés es solo dinero, pero pueden ser relaciones personales, pueden ser compromisos académicos en la institución, por la afiliación, pueden ser políticos y religiosos. Estos dos últimos, de hecho, son los que menos piden las revistas. Los anteriores sí los nombran, pero no nombran nada de, bueno, en la mayoría no están tan pendientes de esto último. Y entonces es importante siempre declarar los conflictos de interés. Algunas revistas incluso dicen como que declare que no tiene conflicto de interés y no es así. O sea, realmente uno tiene que declarar si tiene un conflicto de interés o si no lo tiene, pero no es posible que lo tengas. Y eso no sesgaría tu trabajo, dependiendo cómo es y cómo lo manejes, ¿de acuerdo? Pero sí es importante la declaración. Ahora, hablemos un poco de las malas conductas científicas. Yo sé que ahorita viene Romy con fraude, pero quise nombrar algunas, porque bueno, son violaciones a las normas éticas que son muy graves, ¿ok? Y pueden traer consecuencias a los autores involucrados, puede haber un proceso todo de acusación por esa mala conducta científica y aún así, aunque usted haya cometido un proceso, una mala conducta científica, aún así los editores deben mantener confidencialidad de las partes involucradas. O sea, si yo sospecho que usted hizo plagio, no puedo ir a Voz Populi diciendo, tengo que confirmarlo, comunicarme con las partes, tengo que seguir una serie de procesos porque debo mantener la confidencialidad. Luego, como editor, ahorita vamos a ver las formas en que ellos pueden actuar, pero también tenemos que ser delicados cuando se está sospechando que hay una mala conducta científica. Delicados al principio, luego sí creo que debemos tener mano dura cuando se logra precisar que sí fue un fraude. Entonces, bueno, el fraude es un engaño deliberado con la intención de tergiversar completamente la verdad científica. Pero hay otras malas conductas como la fabricación, ¿ok? O la falsificación. Entonces, aquí se proporciona pues datos que son falsos, a pesar de que pueden haber datos correctos, pero de repente no me dio como yo quería que me diera y lo manipulo un poco, lo fabrico, lo cambio para mi conveniencia, para que dé el resultado que yo quiero a mi hipótesis. Eso no es correcto, porque entonces esa conclusión a la que está llegando otras personas pueden tomarlas como ciertas y basarse en eso incluso para dar un tratamiento a un paciente. Recordemos que de las publicaciones, lo que más se leen son los resúmenes. Casi no se lee todo el trabajo. O sea, es incluso como que resalta mucho que el resumen sea muy llamativo porque es probablemente lo único que van a leer de tu trabajo. Bien, también hay a veces manipulación en las citas, que quiere decir, cito fuentes que nunca consulté o omito fuentes porque están en contra de lo que yo digo y yo quiero que tener la razón, tener la verdad en mis manos. Eso no está bien. A veces hacemos citas de intercambio, intercambiamos con otras personas, o sea, yo te menciono y tú me mencionas porque así tenemos más influencia. Eso no debería ser. E incluso tampoco deberíamos autocitarnos excesivamente. Siempre queremos que nos citen, pero si no es pertinente, si realmente no es necesario autocitarnos, pues no lo hagamos. El plagio es cuando nos apropiamos de ideas, frases o resultados de otros autores sin citar la fuente. Para eso son las citas, pero a veces no lo hacemos. O el autoplagio es que reutilizamos el material que nosotros mismos publicamos, pero no lo citamos, simplemente como que lo volvemos a colocar. Eso tampoco está bien. Y bueno, las malas praxis científicas, que son desviaciones significativas de las buenas prácticas de investigación, que eso hay bastantes papers que los traen. También hay algo que se llama error fundamental. Y este error es como la base, o sea, es cualquier problema grave que va a socavar la validez o confiabilidad en un estudio, afectando la capacidad de llegar a conclusiones precisas y fiables. Cuando alguien no quiera pasarlo por el comité de ética porque diga, bueno, ¿por qué lo voy a pasar por el comité si esto no le va a hacer daño a ningún humano o a ningún animal? Entonces recuerdan esto de error fundamental. ¿Por qué?
Porque usted puede tener un error en la metodología, y aunque el comité de ética ciertamente va más a este tema de los derechos humanos, también revisan todo, revisan el título, revisan cómo está la metodología para evitar que se cometan este tipo de errores. No sé si logran ver, pero miren, este científico que está ahí en el dibujito, él dice que, bueno, que probó que el pulpo es más inteligente porque logró armar eso como un rompecabezas que tenía ahí, y el gato no es inteligente bajo las mismas condiciones. Pero ¿cuáles fueron las mismas condiciones? Agua. Entonces el gato se ahogó y obviamente el pulpo lo pudo hacer. Entonces esto es un error fundamental en metodología. Entonces eso no es una conducta no deseada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pueden haber sesgos en el muestreo, error en la medición, sesgo en la información, puede haber errores de análisis al escoger pruebas estadísticas que no sean las correctas. También pueden haber sesgos de publicación. Por ejemplo, solo publicar estudios con resultados positivos o significativos, mientras si son con resultados negativos no publicarlo. Esto es una visión sesgada porque entonces pareciera que todas las publicaciones es que están descubriendo lo mejor que hay y no hay publicaciones que diga, oye, yo lo que planteé no sirvió. En esto tengo un caso muy particular. Con una residente hicimos un estudio, el primer año comparativo, salió bien. Y en el segundo año, que hicimos otro estudio similar, nos dio que no había relación. Y mi residente me dijo, bueno, este no lo vamos a presentar porque no dio relación. Y yo le digo, es que eso es un resultado, que no es el resultado que tú esperabas, una cosa, pero es un resultado. De cuento corto, se llevó a un congreso y ganó. Y ganó el premio justamente porque todo el mundo creería que sí, había una diferencia y resulta que no. Y eso es también un resultado y por eso también había que publicar. Bien, terminando con todos los autores, vamos con el editor. Aquí en el editor sí les escogí a una persona mayor, porque para ser editor realmente tienes que ganarte. O sea, para llegar allí no es cualquier persona. Tiene que tener formación. Y no solo formación para llegar, sino cuando estás allí, unirte a todos los comités o sea, a las asociaciones de editores y llevar toda una revista. Entonces el editor ya es una persona con un mayor nivel jerárquico. Y no solo va a actuar cuando recibe los informes, tiene que actuar desde antes. Tiene que tener publicado en su revista cuáles son cuáles son sus funciones, cómo se patrocina la revista, qué es lo que tiene que hacer el autor para mandarlo, todo el proceso que tiene que cumplir, tener a los árbitros allí esperando a que lleguen los documentos para revisar. Entonces, él actúa desde antes de la recepción de los informes, luego se activa cuando llegan estos informes, los reparte, incluso luego que se publica sigue, porque si llegan a haber quejas o llegan a haber denuncias de posibles plagios, también tiene que actuar y ejecutar ciertas acciones. Ahora, el editor también hay conductas que no son deseadas para ellos. Por ejemplo, la imposición de citas. Es decir, bueno, ¿por qué no citas a tal autor? ¿O por qué no referencias a mi propia revista? Claro, eso haría que tu propia revista tuviese más citas. Incluso también pueden, y lo he visto que en algunas veces se pide que tengas más o un porcentaje de citas de tu propio país. Eso todo éticamente hay que evaluarlo. Conflicto de intereses también. Ellos mismos pueden tener conflictos de intereses, entonces eh, deben decirlo cuando los tengan e incluso si llega un manuscrito, imagínense que el doctor X trabaja para el laboratorio C. Si llega un manuscrito que está un producto del laboratorio C, el editor tiene que alejarse de esta publicación y como que dársela a otro del comité editorial para él no ver empañado y no, por ejemplo, decir, bueno, yo se la voy a asignar a los dos árbitros que son los que corrigen menos, los que molestan menos, no. Allí tiene que tener mucho cuidado. En sesgo de publicación, de repente diga, tengo 100 trabajos, pero yo voy a publicar aquellos que se encuentran en la línea de investigación que me gusta más a mí o que tienen una mejor temática, ¿de acuerdo? Ciertamente el editor es
que debe tener la palabra final, pero debe tener en cuenta todos estos conflictos de intereses en los que él pueda estar teniendo. ¿Y cómo puede actuar? Bueno, él puede hacerlo de varias maneras. Puede luego sacar una fe de ratas cuando hay errores en los artículos ya publicados. Puede también hacer una expresión de preocupación cuando hay un caso de sospecha de mala conducta o una alerta de sospecha, que hay una alerta de plagio o una publicación duplicada. También, finalmente, cuando ya defina que si hay un caso de mala conducta científica, puede haber una retractación de un artículo. O también puede haber una retirada de una publicación donde el artículo no cumple con los estándares de la revista, pero bueno, no hay una mala conducta científica. Y para esto tiene que notificar a los autores, a los lectores y a otras bases de datos relevantes, siempre y cuando vaya a hacer esa retractación, si es algo muy impactante o fue muy importante, pues tiene que ser cada vez más público. ¿De acuerdo? Bien. Tercer actor, los árbitros. Los árbitros pueden, como dice allí, poner una tarjeta amarilla de, oye, tienes que hacerme unas correcciones antes de seguir, o esto definitivamente no va, una tarjeta roja. Entonces, los árbitros y todo este proceso de arbitraje deben ser expertos. Ellos tampoco van a ser personas tan jóvenes, siempre tienen que ser expertos en el área de conocimiento de evaluar. Por eso se llama evaluación por pares. Van a evaluar el sustento científico, calidad, creatividad, originalidad, validez, significación, claridad y la ética en el trabajo que otros autores realizaron. Y a través de sus observaciones, la idea es mejorar la calidad del escrito, porque desde que uno lo escribe hasta que se publica, realmente muchas personas te ayudan a que mejore, a corregir desde errores ortográficos hasta muchas cosas o de fondo que tengas que hacer y no permitir que se publique información que no es correcta. Y el arbitraje debe ser, en la medida de lo posible, doble ciego. Doble ciego significa que el autor no sabe quién te está arbitrando, ni el arbitraje sabe quién es el autor. Solamente lo va a saber el editor. ¿De acuerdo? Esto es básico. Yo he estado en los dos lados. He sido tanto autora como árbitro. Editor, bueno, estoy en el comité editorial de la revista Dermatología Venezolana, pero bueno, no he tenido obviamente ese cargo de editor. Sin embargo, estando en los dos, siento que necesitamos mucha más información de qué es ser un árbitro y qué es realmente todo lo que necesitamos para ser un autor. También entran los impresores, de alguna manera, la editorial con la que te manejes, las normas, van a ser diferentes que cuando estás solito, cuando una revista es solamente la revista como del país, a que si estás en el Sevier, por ejemplo, ahí tienen una cantidad de normas que cumplir que hace difícil que estés allí, pero que una vez que estás, sabes que estás respaldado por una editorial. Entonces, bueno, es importante no solamente aquí en este caso es como la calidad de impresión, las hojas que utilices, sino también de repente el diseño con el que lo logren hacer, la calidad de las fotografías que utilices. Y bueno, ¿por qué aparece todo esto? Porque definitivamente han habido muchas denuncias públicas. En Estados Unidos comenzaron para los 70 y 80. Lo primero que se creó fue la Oficina de Integridad de la Investigación, que se llama ORI, la pueden ver en muchos sitios, como una agencia del gobierno, especialmente en salud. Luego, para los años 90, se crearon asociaciones de editores de revistas y en Europa también se han creado varias asociaciones. Yo les traigo aquí como las que más destacan. Por ejemplo, la que más he visto es esta, la del Comité Internacional de Editores de Revistas Biomédicas. Yo le digo el INGE. Está el COPE, que es el Comité de Ética de Publicaciones. Realmente estos son los más citados en las revistas. Cuando ustedes se meten a una revista, dicen, bueno, seguimos los parámetros de la COPE o seguimos los parámetros de la INGE. Sin embargo, el decir que lo sigues no es ya tácito que lo estás haciendo todo bien. Lo mejor sería tener también tus propias reglas basadas en ellos, pero tenerlas, ¿ok? Y puedes citarlos. Pero no decir solamente seguimos sus instrucciones o sus directrices.
Hay otras, como la Asociación Mundial de Directores Médicos, la Asociación Europea de Editores, y esta última que es Directrices de Equidad Sexual y Género. Pero también hay muchas iniciativas, es decir, si usted va a hacer, por ejemplo, una investigación con animales y va a tener experimentos in vivo, entonces debe seguir las directrices ARRIVE, que son las primeras que están aquí. Si por otro lado vamos a ver Prisma, si usted va a hacer revisiones sistemáticas o metaanálisis, debe utilizar Prisma. ¿De acuerdo? Entonces hay varias que de acuerdo a lo que vayamos a hacer deberíamos estar pendientes y utilizar. Si es epidemiología, estudio observacional de epidemiología, sería STROP, por ejemplo. En estos aquí yo utilizo, o sea, me encantó el último, que es el reporte de casos clínicos. Los médicos hacemos muchos reportes de casos clínicos y hay una guía que se llama CARE. También hay guías que son muy de cada país. Por ejemplo, los colombianos tienen bastantes guías, los brasileros, que son propias. Siguen a las internacionales, pero también van realizando las propias, que me parece muy bueno. Entonces, este, que es uno de los más utilizados, que es el Comité Internacional, entonces es una organización independiente dedicada a impulsar el proceso científico en el área médica. Ellos comenzaron en el 78 como se llamaba el Grupo de Vancouver y en algunas veces lo nombran así, pero realmente ya se usa más este nombre actual. ¿Ok? Entonces promueve recomendaciones en autoría, o sea, esa definición de hecho de los autores justamente es de ellos, la que yo les coloqué antes, de los colaboradores, las responsabilidades de los editores, la libertad editorial, que el editor tenga la libertad de decidir, incluso después de todo el arbitraje, mira, este no se publica, ¿de acuerdo? Los conflictos de interés, cómo se deben declarar, la privacidad y confidencialidad de todos los datos, porque cuando usted le envía su manuscrito, le está enviando todos los datos. Si no se lo recibe, ellos deben tener esa confidencialidad de no dar todo esa, no publicarlo sin su consentimiento tampoco. Ok, ¿qué recomiendan? Por ejemplo, lo que hemos definido hasta ahora, cuál es el papel de autor y del colaborador, cómo son los conflictos de intereses, la responsabilidad en todo el proceso de revisión por pares, eh, la protección, cómo se protegen los participantes de la investigación. Entonces aquí piden el consentimiento informado. Y en algunas revistas dicen, tiene que tener el consentimiento informado y solo en casos legales se lo vamos a solicitar, pero usted lo tiene que tener. Pero en otras revistas dice, anéxelo de una vez. E incluso algunas revistas ya tienen algunos como formatos preestablecidos para que el paciente lo firme. Ciertamente en medicina hay momentos donde no es posible que te lo firme porque el paciente está muy preocupado. Yo, por ejemplo, una vez le dije a una paciente que si yo podía publicar su foto y ella me dijo, todavía no. Cuando ella le tenían que hacer una segunda cirugía, cuando termine la segunda cirugía, sí la puede publicar. Entonces, bueno, todo eso hay que manejarlo. Por cierto, con respecto a los niños, las revistas normales casi no piden asentimiento, pero las revistas pediátricas sí han comenzado a pedir el asentimiento informado a partir de los 8 años, lo cual es como una edad para colocarlo. Sin embargo, yo soy pediatra y el asentimiento hay que pedirlo desde que son chiquitos. Realmente uno tiene que explicarle y al niño para que en la medida de lo posible entienda y dé su consentimiento a lo que va a hacer. Es más, mi hija pequeña, estuvimos en una clase de masaje infantil cuando tenía un mes de vida y para poderle hacer el masaje infantil yo tenía que pedirle permiso. Obviamente no me iba a contestar, pero aún así la Asociación de Masaje Infantil de Venezuela te obliga a pedirle permiso al bebé, a tu propio bebé, antes de darle masaje. Entonces el asentimiento cada vez debemos impulsarlo más. Los niños entienden mucho, son muy inteligentes. Bueno, hay más cosas, realmente regulan todo, mire, regulan la publicidad, regulan a los ensayos clínicos, también si vas a compartir tus datos previamente, antes de hacer la publicación completa. ¿Qué más? Los honorarios que has recibido, los el patrocinio, los derechos de autor, que es otro tema grande también. ¿De acuerdo? Y bueno, todo lo que es relacionado con el manuscrito.
Otro que se utiliza mucho, que es el segundo que les voy a traer, es el copy. ¿Ok? Este se fundó en el 97 por un grupo de editores que estaban preocupados por la mala conducta en las publicaciones, por todo lo que hemos hablado hasta ahora, y entonces los conformaron. Pero ya ahora sí es una sociedad anónima, una organización benéfica, y tiene mucha información que es bastante bueno leerla. Entonces hay guías de las buenas prácticas, tanto para los editores, también hay guías para los árbitros, ¿de acuerdo? Y obviamente para los autores. ¿Qué vemos aquí? Bueno, igual la edición por pares, las relaciones entre las revistas, los principios de transparencia, que son muy importantes, las pautas de retractación, chévere. Ahora, les pongo otro chiste, a mí me encanta esto, yo creo que aprendemos mucho, y aquí él le dice, como entrevistándolo, ¿qué se siente ser considerado uno de los investigadores más importantes del país? Y él le responde, hambre. ¿Y hambre por qué? Porque bueno, esto no es remunerado. Puede serlo, pero en la mayoría de las veces no. Entonces, cuando lo es, y aunque no lo sea, debemos declarar la financiación y debemos declarar todo tipo de financiación. Si son recursos propios, si nos dieron un préstamo, si hay una inversión, si hay un patrocinio, incluyendo el nombre de los entes. También si es una subvención, es decir, si es pública. Y si es un patrocinador, bueno, debemos declarar en qué modo nos apoyó y si eso tiene alguna implicación para la publicación. Yo he hecho estudios con patrocinadores. Sin embargo, para evitar problemas éticos, dividimos mucho el trabajo como para que si yo participé, por ejemplo, haciendo el láser, yo no puedo participar en el análisis de resultados porque yo conozco a ese paciente. Entonces, hay que tener cuidado y no permitir o manejar con mucho cuidado que el laboratorio influya allí. Eso, si el resultado no dio, no dio. Pero eso es algo que hay que aclarar desde el inicio. Sin embargo, no solo el autor debe declararlo, la revista debe declararlo, porque la revista de alguna manera se financia, sea por suscripciones, por publicidad, por vender ejemplares, por contenido patrocinado, porque el artículo el lector lo tenga que pagar. También hay subvenciones, muchas de las revistas están subvencionadas por la sociedad a la que pertenecen, ¿de acuerdo? Pero eso lo tienen que decir cómo se manejan las publicidades y todos los conflictos de interés o el contenido patrocinado. Bien, bueno, para terminar, todo desde que yo tenía otro proyecto, pero cuando vi la presentación de Rosa, que hablaba acerca del arbitraje, y yo había sido árbitro y no sabía tanto como desde que ese día vi la presentación, mi tesis cambió completamente y es la que tienen a la derecha, que esta es la aprobación de hecho, y mi tesis se trata de publicaciones científicas en dermatología, que es mi área, y lo que estamos es analizando las instrucciones para los autores. Y ahí es donde obviamente he ido aprendiendo mucho más de todo lo que es la ética de la publicación. E incluso la doctora Maritza me invitó a escribir este artículo, que bueno, los invito a leerlo, que se llama, bueno, lo titulamos William Sommerlin, que es el médico, que es dermatólogo y pintor de ratones. Lo pueden leer, pero es un caso de fraude. Esta revista publica que la manejan desde aquí del Senavi, bueno, no sé si directamente al Senavi o algunos participantes del Senavi, y es interesante leerla. Para terminar, así estoy yo ahorita y sé que hemos estado muchos así, porque la investigación y la publicación es justamente esto, muchas ideas que tenemos que organizar para que sea éticamente responsable.